Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención. Esta es una edición más de Focus. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, Esaú. Muy Muchas buenas gracias. noches, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí andamos como siempre. Pues vamos a platicar hoy unos temas muy relevantes relacionados con el índice de democracia en México, las elecciones, lo que viene en parte de la elección en México con temas de seguridad y democracia y también algunos temas electorales en Colima. Rubén, pues hoy se publicaba una medición que hace The Economist todos los años sobre el índice de democracia en México y lo retuiteaba o lo publicaba Luis Carlos Ugalde, quien fue pues presidente del entonces IFE y señalaba el índice de democracia en el cual está México evaluado y si quieres vamos a ver unas gráficas. Este índice, para comentarles a nuestros televidentes, pues es un índice que se realiza todos los años y en el cual se asigna un valor estimado a cada país, donde el 1 tiene menos democracia y el 10 tiene mayor democracia. En esa coyuntura, este se construye a partir de la ponderación de 5 indicadores: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. En este índice que vamos a platicar, pues bueno, México no le fue nada bien, es el lugar 90 de 167 países y México destacó por su baja cultura política y el peligro democrático que enfrenta debido a la violencia. ¿Cómo ves este escenario, Rubén, de cara pues ya al proceso electoral federal que ya está y el electoral local que está a punto de comenzar el 1 de abril? Bueno, de alguna forma este escenario, esta medición de The Economist confirma lo que hemos estado señalando pues muchas personas, muchos analistas y que hemos estado leyendo con analistas de tipo nacional, internacional, de que hay un serio peligro sobre la democracia en México. No porque no tengamos los mexicanos la madurez suficiente para ejercerla, sino porque hay factores externos que han comenzado a incidir en los procesos electorales. Y uno de ellos, muy importante, muy significativo, es la posibilidad de la violencia. Y no puede negarse que México enfrenta como uno de sus grandes retos el de la seguridad. Es uno de sus retos más apremiantes. En otras épocas, en otros momentos del país, los retos eran distintos. Era la desigualdad social, era la dependencia del petróleo, etcétera, la inflación. En este momento es la inseguridad pública. Y la inseguridad se está convirtiendo en un factor de incidencia en los procesos políticos y electorales, que puede inhibir a que el ciudadano ejerza con naturalidad su voto y también puede generar conatos de violencia en procesos electorales. Que de hecho se supone, o se ha comentado en muchas ocasiones, que hay muchas zonas del país con alto riesgo precisamente por la violencia de bandas criminales o bandas ilegales asociadas a los procesos sociales que se viven en cada municipio o en cada región. De hecho, el índice señala que de hecho vincula polarización e inseguridad. O sea, están juntándose hay dos ecuaciones muy peligrosas, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que es algo que deberíamos haber tenido la capacidad de controlar desde hace tiempo. Ya a estas alturas del proceso electoral se me hace muy riesgoso que sigan apareciendo homicidios vinculados a los procesos electorales, que sigan generándose atentados donde resulta muerto, herido o amenazado algún posible candidato o algún candidato local o federal. Y todo esto va sumando elementos para que desconfiemos de la seguridad del proceso electoral que viene. Y esto no debería de pasar, y quizás por eso esta calificación tan baja en la que estamos apareciendo. No deberíamos estar a estas alturas porque el proceso de transición a la democracia en México ya acumula décadas, pues. Y ya deberíamos estar ahorita disfrutando de un entorno competitivo y a la vez seguro y estable de los procesos electorales. ¿Crees que este escenario de ataques a las instituciones electorales está surtiendo efecto? ¿Crees que ha minado la credibilidad de las instituciones electorales? Yo creo que en parte sí, porque ha habido debates muy incómodos que han tenido como eje
a los representantes de las instituciones electorales. Y hay, digamos, avanzadas, hay esfuerzos de los partidos por criticar el desempeño de la institución electoral, e incluso se ha generado ya un discurso de posible fraude electoral, ¿no? Lo cual es medio absurdo ya a estas alturas del siglo y a estas alturas del año en el que estamos. Y con tanta tecnología que tenemos y blindaje para el proceso electoral, ¿no? Exacto. Pero ese discurso político implica va minando la credibilidad, ya ando muy tartamudo a estas alturas de la semana, de las instancias electorales, y eso implica que el ciudadano pueda dudar de la veracidad de los resultados que va a emitir en el proceso electoral. Y yo creo que deberíamos estar al revés, deberíamos estar todos los actores políticos, sociales del país defendiendo a la instancia electoral, no convirtiéndola en un objeto de debate rumbo al proceso electoral. Pero habrá que recordar que incluso una candidata presidencial está proponiendo con toda claridad que se le dote, que se reformen las instancias electorales para dotarlas de una presencia popular en las decisiones, lo cual es antagónico a la idea de la instancia electoral, porque una instancia electoral no tiene por qué representar al pueblo, ni tiene por qué representar a las mayorías. Finalmente tiene que ser un juez. Tiene que ser una instancia fría, imparcial, de calificación, en la que solamente intervengan funcionarios legítimamente electos, pero dotados de la frialdad profesional e intelectual para calificar un proceso. No tiene por qué haber una representación popular en un proceso electoral, y mucho menos tienen que ser electos las instancias electorales. Vaya. Claro, no tendría ninguna, por así decirlo, ninguna libertad para poder ejercer el papel que le corresponde. Cuando tú politizas una instancia, automáticamente a esa instancia la subordinas a la actitud de los partidos, que son los que te están postulando. Y de las masas, ¿no? Y de las masas sociales. Y entonces ya no se ejerce con tranquilidad la función de Estado que se le está adjudicando a esa instancia. Porque al final de cuentas es una función de Estado. Y el Estado trasciende a las administraciones públicas y trasciende a los partidos y trasciende a la circunstancia política del momento. Fíjate, y además en este tema del índice de democracia y de seguridad, precisamente esta semana la candidata o la principal candidata opositora que está contendiendo para la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, señalaba que, de acuerdo a las cuentas que ella tiene o su equipo tenía, había ya 44 candidatos y líderes políticos asesinados en lo que va del proceso electoral. Es una cifra no menor. Por lo cual ella, Xóchitl Gálvez, hacía un llamado y demandaba al Instituto Nacional Electoral, así como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues que se hicieran responsables por esta situación, que crearan de manera inmediata un proceso o un protocolo de protección, de actuación, para garantizar la seguridad de los candidatos. Sí, claro. En la medida que un candidato es asesinado, eso genera una descomposición política, irradia una descomposición política en todo el entorno donde ese candidato fue asesinado. Genera un clima de sospecha, una zozobra cívica, que hace que, de entrada, el resto de los aspirantes o candidatos que están por allí, pues ya tienen miedo. Y sus seguidores también. Sus seguidores también. Y entonces hace que se genere una incertidumbre, y la incertidumbre de lo que puede pasar es precisamente antagónica, muy antagónica, a la calidad democrática. Porque si tú estás con la incertidumbre de que pueden matar o no matar a un candidato, pues entonces estamos viviendo en una etapa ya prácticamente en la barbarie, ¿no? No puede estar un país con ese tipo de indecisiones, de dudas, de zozobras, porque se vulnera mucho la calidad de todo proceso cívico. Si son 44, como lo está diciendo esta candidata, pues es una cifra muy preocupante. Yo acabo de leer hace poco que hubo un candidato de un municipio vecino aquí en Colima que fue asesinado, que había sido ya alcalde y ahora ya era candidato y fue asesinado. Bueno, eso va generando, en ese municipio de seguro hay una situación, es como aventar una piedra en un estanque y todas las ondas se van generando y van minando la credibilidad en las instituciones. No debería haber un solo candidato asesinado en México. Digo, no debería haber ningún asesinato en general, pero bueno, claro, estamos en una situación difícil, en una situación muy complicada,
han crecido exponencialmente los homicidios en México. Las cifras no las he revisado ahorita, pero se han actualizado y son bastante. 181,000 iban ya. 181,000 asesinados en el periodo. En el periodo. Y bueno, dentro de ellos, si están incorporándose elementos de tipo político en la ecuación, de tipo electoral, pues hace muy preocupante las cosas. Quiere decir que puede haber factores, fuerzas ajenas al Estado que puedan estar generando intromisión en los procesos electorales y pueden hacerlo matando candidatos. Claro. Han venido ya los candidatos a la presidencia, pero en el caso de oficialmente, Maínez es el único que ha venido al estado, y veíamos que cuando él arribó a la capital del estado, pues traía una comitiva de seguridad. Él venía en su autobús, el que le llaman Fosfo, pero traía varias camionetas de seguridad y algunas de la Policía Federal. Me imagino también pasa con Xóchitl y con Claudia, por supuesto que tienen que pasar. Sin embargo, bueno, los miles de candidatos que va a haber en el país es un reto mayúsculo para la seguridad del país, y afecta a todos. En dado caso de que llegue a suceder o incremente esta cifra, por supuesto que afecta a la sociedad, afecta al propio gobierno federal en su responsabilidad de brindar seguridad a los mexicanos, en este caso también a los candidatos, y por supuesto que afecta también en la emoción para la propia población, inclusive para los propios inversionistas que están atentos a lo que sucede. Tú sabes que todos los inversionistas están muy atentos en una elección, quieren ver hacia dónde va el camino del país, y si esto permanece y si esta tónica, no sé hasta dónde pueda desencadenar esta ola de sentimiento adverso en este proceso electoral. Imagínate, Saúl, que un candidato quiere hablar, porque es obligado en esta campaña hablar de la inseguridad. Claro. Y hablar de medidas contra la inseguridad, de una propuesta para recuperar la seguridad pública, y que de repente asesinen a un candidato vecino, pues automáticamente tu discurso pierde calidad. Ya no te vas a animar como candidato a decir todo lo que quisieras decir, porque sabes que está en riesgo tu vida. Y eso implica una disminución de la calidad en la oferta política también. Y vaya, es un efecto muy pernicioso. Y yo creo que no debemos por ningún motivo permitir que el país caiga por esa debacle, porque es una vorágine. Claro. Y Fíjate, civilización contra barbarie, ¿no?, que estamos viviendo. No, pues en un país que se jacta de ser democrático no tendría que suceder. Al menos los índices que nosotros tenemos son demasiado altos. Y fíjate, en ese sentido, hoy estábamos revisando, junto contigo, estábamos revisando el reporte de gobernabilidad de marzo del 2024. Lo presentaba el Grupo GEA, que es Grupo de Economistas y Asociados, junto con Investigaciones Sociales Aplicadas. Tenemos unas gráficas por ahí para verlas. Y señalaba esta encuesta que si hoy fueran las elecciones presidenciales, el 56% votaría por Claudia Sheinbaum, el 40% por Xóchitl Gálvez y el 4% por Jorge Álvarez Maínez. Esto tomando en cuenta el 55% promedio de votantes en las elecciones anteriores. Sin embargo, se habla de estos mismos ciudadanos encuestados, arroja un 40% de quienes en este momento están manifestando una intención del voto. Sin embargo, ese 40% manifiesta que aún podría cambiar su voto. O sea, es muy alto el porcentaje de personas que aún podrían el día de la elección cambiar su voto. Sin embargo, también hay otro dato relevante en esta encuesta que presentan. El 60% de los encuestados considera que el presidente López Obrador tratará de influir en las decisiones del nuevo gobierno, y el 45% también consideran mejor un régimen democrático que uno autoritario. Sin embargo, también esta encuesta refleja que por primera vez en los últimos 2 años hay una mayoría de personas insatisfechas con la democracia, o sea, 46%. Desilusión democrática, ¿no? Sí. Y también el 57% considera que las próximas elecciones serán limpias. Sin embargo, también
Un 60% considera que el crimen organizado va a influir en las próximas elecciones del 2024. Esto relacionado con lo que estamos mencionando es muy alto. Coincide mucho, ¿no? Es muy alto, 60% de mexicanos que están considerando que el crimen organizado puede influir Así es. en la elección. Bueno, es que ya lo están viendo, ¿no? Están viendo asesinatos de algunos candidatos y eso implica pues una injerencia directa. Y ahora, el crimen organizado es una imagen, es una figura que nosotros construimos para tratar de entender un fenómeno, pero a veces ese fenómeno rebasa las capacidades de análisis, porque Claro. el crimen organizado es muchos crímenes organizados. Hay crímenes organizados que son municipales, estatales, hay unos que son supranacionales o nacionales. ¿Y cuántos de esas fuerzas que son extralegales, por llamarlas de alguna forma, que están fuera de la legalidad, pero que actúan directamente en la legalidad cuando así les interesa, cuántas de esas fuerzas tienen la capacidad de influir en los resultados electorales de un distrito, de un municipio, de un estado o entonces de un país? Quizá las del país sean pocas, ¿sí? Tendría que tener una gran capacidad de organización que supere los límites estatales, pero a nivel municipios, a nivel distritos, a nivel estados, debe haber muchas bandas de crimen organizado que quizás también estén jugando, apostando a tener influencia o injerencia en el poder que viene. Y entonces pueden estar asociándose o pueden estar combatiendo a los candidatos con los que no se sientan cómodos o apoyándolos a los que sí se sientan cómodos. Y eso implica un gran riesgo para la democracia de cualquier país porque implica que los factores ilegales van a tener injerencia en procesos de decisión que son cívicos. Y eso los ciudadanos lo están percibiendo. Digo, yo espero que no sea de ese escenario. Claro. Yo todavía quisiera creer que esto es una especulación teórica y que en realidad son pocos los casos, pero si hay un porcentaje tan alto de mexicanos que están viendo ese riesgo, quiere decir que lo están palpando en su vida cotidiana. Ahora bien, Rubén, ¿tendrá la capacidad o tendrá la forma correcta o la fórmula el Estado mexicano en su conjunto para poder ya de una vez por todas realizar una buena fiscalización, una buena vigilancia en todo esto que tiene que ver con las elecciones, el propio financiamiento de las campañas electorales, la vigilancia para los procesos electorales? Bueno, tenemos prácticamente militares en todo el país. ¿Tendrán la capacidad real? ¿Se podrán poner de acuerdo tanto instancias electorales, gubernamentales, a nivel federal, a nivel estatal? Digo, teóricamente sí, hay esa capacidad del Estado. El problema es de que el Estado se concentra en esas funciones. Cuando el Estado se concentra en las funciones de vigilancia electoral, de cuidado del proceso, de seguridad, de garantizar el libre ejercicio de la democracia, bueno, el Estado claro que tiene toda esa capacidad de garantizarlo. El problema es que el Estado, de repente, o sectores del Estado, se puedan sentir comprometidos o a inmiscuirse en los procesos electorales y entonces se distraigan de su función esencial, que es el cuidado electoral, de la seguridad, para estar participando en procesos electorales, para generar votaciones, para incursionar y tratar de inclinar la balanza a su candidato o candidata, y entonces la atención del Estado se fragmenta y ya no estamos ante un proceso legítimo de interés estatal sobre un tema vital que son las elecciones. Ya entonces habrá sectores que participan en la administración pública que estarán participando como actores políticos. Y eso ya es lo preocupante. Una de las muestras de madurez democrática es que las instancias de gobierno en los procesos electorales cierren totalmente, Claro, se cierren totalmente al proceso electoral y se dediquen a cumplir su función esencial. Y eso implica, por eso la legislación electoral ha sido tan clara en México, precisamente por la experiencia reciente, eso implica que no se emita ninguna declaración de cualquier tipo que pueda dar a entender que se está presentando una injerencia en el proceso electoral. Pero no es precisamente lo que estamos viendo en este momento en el país, porque el presidente, bueno, está participando diario en ruedas de prensa, está participando en debates, está discutiendo, y eso podría interpretarse también como una injerencia en el proceso electoral. Sí, además distintos sectores entienden que la permanencia del presidente es pues, para respaldar también
la figura de la candidata oficialista, en este caso Claudia Sheinbaum, y entienden que la permanencia del propio presidente gira en torno a eso, a la figura del respaldo del proyecto que es la 4T, del proyecto pues de nación que tiene el propio presidente y que por supuesto va a compartir Claudia Sheinbaum. Sin embargo, no sabes hasta dónde puede verse bien al final del camino, ¿no? Esta permanencia. Pues sí, porque cuando al presidente, al estar eligiendo este camino, que no es precisamente un camino democrático, hay que decirlo. Digo, a mí me extraña que lo hagan ahorita en este momento, porque precisamente el presidente fue víctima, o cuando menos así lo manifestaba Sí, él, claro, de la intervención de presidentes, precisamente para dañarlo a él y que no lograra acercarse. Incluso para quitarlo del camino. O para quitarlo del camino. Y de hecho que él lo haga en este momento me parece que no es lo mejor a los ojos de la historia. Eso la historia lo va a juzgar. No lo vamos a juzgar nosotros, lo va a juzgar la historia. Porque al final de cuentas esos tiempos pasan y después se revisa con mucho cuidado lo que pasó. Sí, claro. Y se ve con toda claridad cuando hubo voluntad democrática y cuando no la hubo. Bueno, pero eso quedará para la historia. Pero mientras tanto el presidente lo que está provocando es que esta elección se vuelva un plebiscito, ¿no? Se vuelva un juicio sobre, sí, claro, sobre el presidente actual y no sobre el futuro después del presidente actual. Claro. Y una elección debe ser sobre el futuro después de la administración actual. Incluso un proyecto de continuidad habla sobre el futuro, hacia lo que vendrá. Pero el presidente al intervenir y al tener una presencia tan fuerte en el proceso político actual, lo que está provocando es que se juzgue su propio papel en la historia. Entonces se convierte en un plebiscito acerca de lo que él hizo bien o hizo mal en el proceso. Y bueno, ya lo estamos viendo, muchas del debate político nacional no gira en torno de las dos candidatas punteras, sino gira en torno al desempeño del presidente. Exactamente, jala los reflectores Jala también. los reflectores, sí. Y también es una especie de protección, podría hacerse para... Pues sí, podría ser una estrategia, ¿no?, para favorecer a su candidata y que los debates giren en torno a él, pero a final de cuentas eso también es un gran riesgo para el país, porque implica pues que esta elección se juegan muchas cosas, ¿no? No solamente un futuro, sino también se juzga el pasado. Bueno. Claro. Bueno, en esa tónica también de la elección, ¿cómo ves lo que lleva al proceso electoral en el Estado? ¿Qué es lo que has podido escuchar, ver, analizar de lo que está pasando en el Estado? Bueno, yo ahorita lo que he visto es de que veo muchos candidatos de reciclaje, que ya fueron candidatos o que fueron incluso funcionarios o representantes populares de otras siglas y ahora están en otras siglas. Pareciera como si en el estado de Colima todas las candidaturas se hubieran puesto en una vasija, en una urna, se agitara y se arrojara y ahí salió, ¿no? Y ahí lo que salió fueron los nombres de siempre, claro, que ahora están compitiendo por siglas distintas. Entonces es una elección que los colimenses van a conocer bastante bien porque lo que está en juego no son ideales o premisas políticas de partidos, sino lo que está en juego son personalidades políticas. Y a mí me llama mucho la atención porque habrá que ver cómo reacciona el elector de cada partido cuando le imponen candidatos que vienen de otros partidos y que de alguna forma fueron inclusive actores antagónicos con ellos. Pero ¿por qué siempre, por qué aparecen los mismos, Rubén? ¿Cuál es la clave por la cual faltan cuadros, tienen demasiado poder? Bueno, lo que pasa es de que ha habido una tendencia a la centralización del poder en Colima, eso es muy cierto, ¿no? Ha habido en Colima es un estado muy pequeño y son pocas las oportunidades de destacar políticamente, y los que han logrado hacerlo, pues se montan en esa ola de aprobación social, no han hecho un mal trabajo en los cargos en los que han estado, y entonces eso los facilita para seguir buscando otras oportunidades. Creo que les ha faltado un poquito de elegancia, porque creo que también hay que autolimitarse, ¿no? Los políticos también tienen que autolimitarse. Claro. Y tienen que resguardarse hacia el futuro, porque a veces les da más credibilidad y más fuerza saberse evitar de una elección que volver a insistir, volver a insistir, volver a insistir, ¿no? Pero bueno, así lo han hecho y de alguna forma se les ha premiado por eso. Y ahora tenemos a estos candidatos que ya no sabemos de por qué partidos son, ¿no? El otro día vi un meme que me dio mucha risa de una boleta electoral diciendo, ya, por favor, ya no vuelvas otra vez, ¿no?, a ciertos candidatos. Y es precisamente parte de lo que estamos viviendo en la elección de Colima. Habrá que ver cuál es el resultado y cómo la sociedad los califica en esos términos.
Sí, no, es un escenario prácticamente repetitivo, ya lo conocemos, ya prácticamente sabemos. Incluso en algunos casos se antoja difícil ese eslogan que anda sonando ahora con Movimiento Ciudadano, que lo nuevo va en serio, pero de pronto revisas algunos perfiles y dices, bueno, de nuevo no hay nada, ¿no? O sea, ya conocemos el perfil, tiene muchísimos años el perfil. No sabemos cómo pueden encajar este eslogan, ¿no? Así es, y bueno, habrá que ver también que a veces la propuesta política se limita a la personalidad o al dominio carismático de los candidatos. Claro. Y eso indica pobreza también política, ¿no? Porque la apuesta política, la propuesta, la oferta política de un partido no debería limitarse al dominio carismático de un candidato, así sea el mejor. ¿Es muy lento el cambio generacional político en Colima? Sí, muy lento. Hay muchísimos actores políticos que tienen décadas en el poder y siguen ejerciendo el poder, ¿no? En las decisiones, liderazgos de partido que tienen años generando su propia base de respaldo. Es muy lento el cambio, a pesar de que es un estado con mucha población joven, los cuadros políticos del estado siguen siendo aparentemente los mismos desde hace años. ¿No le dará miedo también al elector colimense cambiar? ¿No tendrá ese temor para los cambios? Puede ser que sea un elector muy conservador, ¿no? Que sigue apostando por las mismas figuras de siempre. Y bueno, quizás eso es parte de que no hemos revisado, no nos hemos puesto a pensar en las propuestas, claro, en lo que nos proponen los candidatos. Porque si revisamos muy bien, muchos de estos candidatos que ya han sido candidatos en otra etapa, tampoco le han dado gran cosa a Colima. Claro. O sea, le han dado algo por ahí. No es extraordinario el trabajo, ¿no? Nada extraordinario, nada que tú digas, vaya, esta persona transformó la administración pública, generó cambios radicales, hace que yo me la juegue otra vez por él, porque de plano es un reformador, ¿no? Claro. No, pues la verdad es que ha sido una oferta bastante, no mala, pero digamos muy moderada en términos de resultados de gobierno, ¿no? Claro. Oye, Rubén, y hay un tema en lo local que está llamando mucho la atención, que está creciendo en la conversación, sobre todo en la conversación digital. Hace unos días publicamos un sondeo en una de nuestras redes sociales de AF Medios para saber qué opinaban o si creían quién tenía mayor posibilidad de llegar a la candidatura, en este caso de Margarita Moreno por MC y Viridiana Valencia por Morena. Ha crecido este tema mucho, Sí. se ha polarizado un poco también este tema. Todavía hay una incertidumbre, yo revisaba algunas estadísticas de la agencia de AF Medios y veíamos que parejeaban en el sentir, en el sentimiento de la conversación, este escenario de incertidumbre de si podían llegar o no llegar a la candidatura. Pero es relevante que lleguen para ellas y para su proyecto político en este caso, ¿no? No, creo que es relevante para todos nosotros, ¿no? Yo creo que aquí hay un serio error estratégico de ambas. No puede ser que a estas alturas dos personas que han estado rodeadas de equipos de poder, que han tenido posiciones de poder importantes y obviamente tuvieron equipo de trabajo, consultores jurídicos, políticos alrededor, no puede ser que a estas alturas ellas se enfrenten a incertidumbre jurídica en su futuro político. Quiere decir que falló algo en la planeación grave. Nadie les dijo a tiempo que podían enfrentar dificultades jurídicas por una actitud o por otra. Claro. Yo no puedo creer que, por ejemplo, la candidata probable por Morena, que tiene ahorita un cargo, que no me recuerdo qué cargo es, coordinadora de redes internas de Morena, algo así, no puedo creer que en algún momento no le hayan dicho, oye, vas a tener dificultades porque tu credencial de elector no es de Colima. Entonces tienes que corregir eso a tiempo. Y si no, reorienta tu esfuerzo político hacia otra dirección. Porque creo que aquí el debate consiste en que ella, hay registros de que ella fue candidata a diputada, fue diputada por Tecomán, pero además votó, no nomás fue diputada, porque ser diputado no se requiere una credencial de elector específica, pero además votó en elección en su casilla. Quiere decir que, por lo menos, su residencia está limitada a esa circunstancia. Y al parecer eso choca con las previsiones de tipo legislativo
constitucional sobre la residencia mínima que se requiere para ser presidente municipal. Pero no puedo creer que eso no se lo habían dicho antes. Que no haya tenido esa baraja en la mano para decir, caray, esto se me va a complicar y tengo que tomar otra decisión. Y lo mismo ocurre con Margarita. Yo no puedo creer que nadie le haya dicho en su momento adecuado, oye, si no te salgas de partido, o sea, sigue por el partido en el que estás porque es el partido que te va a garantizar la candidatura a la presidencia, pero si te sales vas a tener dificultades porque hay una reglamentación que específicamente aclara pues, que no puedes participar en procesos si no tienes un cierto tiempo de renuncia al partido que militaste. Yo no puedo creer que no se les haya dicho a ambas eso. Y eso me indica que están aventurándose en la política con un alto grado de azar en sus decisiones. Y eso pues implica costos. Y ahorita yo creo que esa es una forma muy evidente y muy triste de perder el capital político personal, siendo que ellas debieron haberlo cuidado con demasía, con mucho cuidado, ¿no? Claro. Con mucha calidad. Su capital político, a final de cuentas, todo político, todo funcionario vive de su capital político, claro, y tiene que cuidarlo para proyectarlo hacia el futuro. Y ellas creo que no lo están cuidando precisamente, y aquí se ve por andar metidas en debates de tipo jurídico, están perdiendo tiempo valioso que debieron haber aprovechado de otra forma. Claro, pues esto lo vamos a ver el próximo 1 de abril, que ya inicia el proceso electoral estatal, donde pues se registrarán los aspirantes a candidatos a las alcaldías, a las diputaciones locales, regidurías y demás. El próximo 1 de abril va a iniciar este proceso en el Instituto Electoral. Se recibirán todos los registros del 1 al 3 de abril. El 4 y el 5 estará, yo creo que sesionando el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, y entonces no sabremos si el propio 5 o 6 pueda emitir una resolución, el Instituto Electoral, de quienes sí se aprueban y quienes no se aprueban. Ahí vamos a ver cómo pudieron sortear este proceso tan turbulento que tienen las dos, tanto Margarita como Viridiana, y veremos si las dos van al proceso electoral o alguna se queda en el camino. En el caso de Margarita, pues es obvio que si no busca o si no queda en una candidatura, en este caso la candidatura para la alcaldía, se limita mucho sus aspiraciones para la elección dentro de 3 años, que es de la gobernatura, y también Viridiana, que es una de las candidatas o de las figuras que resaltan más en torno al proyecto de la propia gobernadora Indira Vizcaíno Silva, ¿no? Las dos pueden ir, pueden competir, pero si alguna se queda en el camino, quizá también sus aspiraciones a futuro se queden en el camino, ¿no? Sí, claro, pues ya no tendrían una plataforma de función pública para demostrar capacidad, y eso pues va a limitar bastante su plataforma hacia el futuro. Claro. Pues un placer platicar contigo, Rubén, otra vez. Se nos fueron volando estos 30 minutos. Agradecemos el favor de su atención, lectores de AF Medios. Esto fue una edición más de Focus en este 20 de marzo del 2024. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muy buenas noches.